episodio 491 de la serie Esaret se lanzó el viernes 11 de abril de 2025. En este episodio, la cadena perpetua de Orun por un asesinato que no cometió trastoca la vida de Ira y Orun. Orun le pide a Ira que comience una nueva vida para su felicidad. Sin embargo, Ira está indeciso sobre si cumplir o no la petición de Orun. El episodio también añade una nueva dimensión a la historia cuando Ira se entera de que está embarazada. La ruptura dramática que comienza con el injusto encarcelamiento de Orun destruye no solo el sistema de justicia sino también el equilibrio interior de los personajes. Orun cambia la definición de amor verdadero en las relaciones al elegir proteger a la mujer que ama en lugar de defender su inocencia. Este sacrificio demuestra que el amor ya no se basa en la posesión, sino en la liberación y la confianza. En este punto, Ira pasa por una gran transformación emocional. Durante años fue una mujer pasiva y frágil que vivía a la sombra del pasado. Ahora toma una decisión por primera vez en su vida. Ya no es solo esposa, sino futura madre. Este hecho le permite descubrir su fuerza interior y su independencia. La nueva vida que llega con la noticia del embarazo anuncia no solo un despertar físico sino también emocional. Con este episodio, la relación de Orun y Ira abandona la línea romántica clásica y evoluciona hacia una unión más profunda basada en la responsabilidad compartida. El amor ya no es solo sentimiento, también significa proteger, renunciar, empezar de nuevo. El episodio 491 de Esaret está lleno de acontecimientos que llevan la estructura dramática de la serie a su punto máximo. En este episodio, Orun es sentenciado a cadena perpetua por un asesinato que no cometió, lo que cambia por completo el conflicto principal de la serie. Cuando Orun le dice a Ira que crea tu propia vida, los temas del sacrificio, el amor y la lealtad en las relaciones pasan a primer plano. Pero lo más impactante del episodio es cuando Ira se entera de que está embarazada. Este desarrollo no solo es dramático, también es un punto de inflexión importante en términos de desarrollo del personaje. La inocencia de Orun y el tema de la justicia. La sentencia de Orun a prisión por un crimen que no cometió es la culminación del tema de crimen y castigo, que ha estado presente desde el comienzo de la serie. Este desarrollo crea una gran sensación de injusticia en el espectador. La puerta queda abierta a la crítica social cuestionando la ley y el sistema. La determinación, el orgullo y la impotencia de Orun se reflejan simultáneamente. En el episodio, Orun es condenado a cadena perpetua por un asesinato que no cometió, lo que resalta intensamente el triángulo de justicia, poder y destino que se ha discutido en la serie durante mucho tiempo. Esta situación no es solo una tragedia individual, sino también utilizada como elemento de crítica social. El hecho de que Orun fuera juzgado y sentenciado a pesar de ser inocente revela la injusticia del sistema legal. Detalles implícitos como la distorsión de la evidencia o la ignorancia de los hechos hacen que el espectador se pregunte: ¿quién es el verdadero culpable? ¿Y por qué sigue prófugo? El castigo de Orun hace que la confianza del público en la justicia se tambalee. Pero también resalta que persona honorable y orgullosa es el personaje. En lugar de proclamar su inocencia, prioriza la protección de Ira. Esta actitud va mucho más allá de la clásica figura del hombre victimizado. El encarcelamiento de Orun cambia el curso de la vida no solo para él, sino también para Ira, el bebé nonato y otros personajes. Esta decisión sigue siendo un nudo importante por resolver en futuros episodios de la serie. La guerra interna de Ira. El deseo de Orun de abandonarla pone a Ira en un gran dilema. Por un lado, la vemos como una mujer que se sacrifica por la felicidad de sus seres queridos, y por otro lado, como una figura que lucha por su amor. La noticia del embarazo de Ira hace que esta batalla sea aún más difícil. El espectador siente que ha crecido tanto emocional como mentalmente. El conflicto interno que experimenta Ira es uno de los puntos de ruptura más intensos y dramáticos de su personaje. Observamos a una mujer atrapada entre conceptos como el amor, la fe, el pasado y la maternidad. La soledad que comienza cuando Orun la abandona no es solo una separación, sino también un proceso de confrontación de Ira consigo misma. Miedo al abandono, el hombre que ella ama se aleja para protegerla, pero Ira quiere rechazarlo. Porque para él el amor verdadero se mide por permanecer juntos. Tratando de ser fuerte, derramando lágrimas pero sin dispersarme. Por primera vez, tiene que tomar sus propias decisiones. Enterarse de que será madre, esta información lleva toda su batalla a otra dimensión. Ya no luchará solo, sino con la vida que lleva dentro.
Ella se convierte en una mujer que puede mantenerse de pie sin el apoyo de Orun. Esto demuestra que ha evolucionado desde el arquetipo clásico de mujer inocente a la figura de mujer que forja su propio destino. Su lucha interna en realidad tiene múltiples capas. Por un lado, los traumas del pasado y las huellas de su familia. Por otra parte, el amor y la lealtad que sentía por Orun. Ahora es la responsabilidad de ser madre. Ira, que oscila entre estos tres ejes, dibuja un personaje desgarrado por conflictos internos pero que renace sacando fuerza de ellos. Embarazo, esperanza y compromiso. La noticia del embarazo se refleja como un rayo de esperanza en la atmósfera oscura de la serie. Se enfatiza que Ira ahora debe luchar no solo por ella misma sino también por su hijo. Este desarrollo trae consigo nuevas responsabilidades y temores sobre el futuro. Que Ira se entere de que está embarazada no es solo un desarrollo personal, sino también un punto de inflexión muy fuerte en términos del aspecto temático de la historia. Esta situación es tratada como una metáfora del renacimiento en la atmósfera oscura de la serie. Nueva vida igual a nuevo comienzo. Mientras Orun estaba en prisión, la ironía del destino es que una vida florece dentro de Ira. Este niño representa una luz no solo para Ira, sino para toda la historia. Esta noticia, que llega en el momento en el que Ira empieza a perder la esperanza, transmite emocionalmente a la audiencia el mensaje de que cada final es un comienzo. Este embarazo sella el compromiso de Ira con Orun tanto física como emocionalmente. El hecho de que Orun lleve una parte de él incluso en su ausencia muestra que el vínculo entre ellos se ha convertido en un amor que desafía el tiempo y el espacio. La sorpresa de Ira cuando recibe la noticia es una combinación de emociones complejas: alegría, miedo, sorpresa, inquietud. Ahora tiene que ser fuerte no solo por sí mismo sino también por alguien más. El frágil estado de Ira en los episodios anteriores comienza a dar paso a la determinación y a instintos protectores instintivos. Esta situación acelera su independencia.